Los que podemos producir este cambio somos nosotros los padres. Tenemos un llamado a ser los sacerdotes de nuestra casa, no solamente para enseñarle a mis hijos a Dios, sino para estar de cara a Dios y para mostrarles a Dios, a mi esposo, a mi esposa también. A eso venimos a la iglesia, las personas. Amén. Ok. Vamos a la Biblia rápidamente. Si alguien no trae Biblia, por favor, júntese con otra persona que tenga Biblia. Si alguien no sabe cómo manejarla, acérquese con otro hermano. Y vamos rápidamente al texto de Mateo. Y en Mateo vamos a encontrar algo muy interesante. En la semana yo estaba Mateo 21, estudiando, estaba meditando en esta parte de la Escritura y me encontré con algo muy increíble, algo realmente increíble. Vamos rápidamente ahí a Mateo. Y vamos ahí a Mateo 21, Mateo 21, 18. Mateo 21, 18. Y ahí vamos a poder encontrar algo muy interesante. ¿Está conmigo? Amén. Ok. Espero que vengan los varones a la reunión que estamos programando. Necesitamos enseñarles ciertas cosas. Y sobre todo quiero mostrarles de qué manera tienen que tomar su cristianismo más en serio, más profundo. Sin duda va a ser un tiempo de crisis, lo creo firmemente, porque ellos van a voltear y ellos van a querer empezar a poner en práctica lo que iban a aprender como varones. Y ahora sí, hermana, usted tiene que ponerse flojita y tiene que comenzar a dejarlo, empezar a querer implementar los cambios que vamos a empezar a tocar aquí. 2 horas en la iglesia es muy poco para que una persona aprenda. 2 horas es muy poco. Lo que uno a veces hace en la predicación es hablar aisladamente de ciertos versículos, pero ya con un estudio más concienzudo, ya con pláticas, ya con invitados, ya con ciertas actividades que vamos a estar haciendo y ciertos experimentos y tareas que vamos a estar dejando, pues los varones van a empezar a producir cambios. Entonces es importante que usted, hermana, pues tenga apertura para que ellos comiencen a tomar la autoridad en el hogar, para que ellos comiencen a comportarse como el hombre que Dios quiere que sean, la familia, el líder que Dios está esperando que ellos sean, y entonces usted los apoye. Porque si usted se va a poner a la defensiva y va a querer derrocarlo y va a querer empezar a golpearlo y empezar a decirle cosas, pues ni lo va a motivar, y lo que va a hacer enseñarle que el tope es usted. Y espero que no sea de esa manera. Vamos rápidamente, estamos a buen tiempo, son las 2 de la tarde, vamos a comenzar. Ahí en Mateo 21, 18, estaba yo leyendo cómo viene, primero al 21, viene la entrada triunfal de Jesús, y cómo Jesús viene entrando a Jerusalén, en el monte de los olivos. Después Jesús lo que hace es purificar el templo, viene y se mete y con una suerte de cuerdas empieza a sacar a todas las personas. De repente Jesús se encuentra en el 21:18 con algo muy interesante. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero es importante que entendamos que el versículo no termina ahí. La enseñanza no termina ahí.
Y yo le preguntaba a Dios, bueno, pero ¿por qué maldices la higuera? ¿Y por qué se seca? O sea, ¿qué sucedió para que Jesús, saliendo de mañana, viniera caminando y de repente viera la higuera, venir, meter la mano y de repente no encontrar nada y maldecirla y que se seque? Ahora tenemos que entender el contexto y tenemos que ver los versículos que anteceden. Y los versículos que anteceden, el relato comienza con la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es la última semana, porque Él va caminando hacia la cruz. Es la última semana. Entonces lo que está pasando, que los primeros versículos lo que comienzan a narrar es la entrada, es la bienvenida que el pueblo le da a Jesús a Jerusalén, con un coro muy hermoso de Hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces Él viene a recibirse y está siendo recibido como un rey, viene montado sobre un pollino, sobre un asno, pero de repente termina el día con esa actividad. Al otro día por la mañana Jesús se levanta muy temprano, y es lo que quiero que estudiemos hoy. Tiene una trascendencia muy importante esto. ¿Por qué? Porque tenemos que verlo detenidamente. ¿Qué va a pasar? Antes de ir a la cruz, Jesús entra en un proceso de juicio. ¿En un proceso de juicio hacia quién? Hacia el pueblo de Israel. Él no se va a ir a la cruz sin antes recordarle, sin antes decirle a quiénes, a los principales, a los sacerdotes, qué era lo que estaba pasando, que ellos eran el pueblo escogido, que ellos eran su iglesia. Y no solamente eso, ya en el capítulo 16 y en el capítulo 18 ya les viene hablando de lo que es la eclesía, de lo que es la familia, porque Él utiliza ese principio. Jesús utiliza ese versículo donde Él dice que la iglesia es una familia. Eso es muy importante. Únalo a lo que vimos la semana pasada, donde la familia viene y pide prestado, donde tengo yo la obligación de bendecir a la familia, de ayudar a mi familia, de ayudarnos en familia como hijos de Dios. Y no solamente eso, sino que de repente este pasaje comienza con una lección muy objetiva. ¿Cuál es la lección? Una higuera que no tiene fruto. Porque después de la higuera, vamos a estudiar ahorita, después de la higuera que no tiene fruto, Jesús habla dos parábolas. Y después de las dos parábolas, Jesús da una sentencia. Y Jesús va a traer juicio a quien está sentenciando. Así que acompáñenme en el 18 y vamos a leerlo de nuevo. Por la mañana volviendo a la ciudad, o sea, volviendo. Ya era por la mañana. Él había dormido en Betania. Y de Betania se levanta por la mañana y vuelve a la ciudad y pasa una situación. ¿Qué sucede? Tiene hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Qué interesante. El día inicia muy temprano, muy temprano. Jesús sale caminando de regreso ¿a dónde? A Jerusalén. ¿En compañía de quién? Dice la Biblia, Él venía con los discípulos. Él venía amaneciendo y de repente ellos venían caminando. Yo recuerdo muy bien cuando andaba en otro lugar donde veníamos con todos los chicos y venimos caminando y de repente todos venimos hablando de lo que ha sucedido, pero de repente cuando te concentras en la caminata, lo único que escuchas es las pisadas de los demás. Y todos van muy metidos caminando. Quiero creer que está amaneciendo. Las pláticas comienzan a dejar de ser plática para empezar a escuchar solamente el ruido, el murmullo de algunos que iban caminando. Y de repente Jesús caminando, ya estaba amaneciendo. De repente Jesús ve un montículo, y en ese montículo ve la higuera. Y Jesús toma otro camino, y Jesús sale del camino y se acerca y comienza a ver. Por lo tanto, los discípulos también se acercan. ¿Por qué? Porque los discípulos también tienen hambre. Los discípulos también quieren desayunar, porque salieron muy temprano a caminar. Así que tal vez uno de ellos corre y dice: yo también agarro, porque si llega Pedro antes, ese se come todo, así que también me acerco yo. Lo que Jesús está haciendo es enseñarles una lección muy importante.
Porque Jesús busca afanosamente, está moviendo las ramas y finalmente en el suelo lo único que encuentra en esa higuera es una cosa, ¿qué? Hojas. Y de repente Jesús da una maldición y le dice, jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se seca. Y lo que Jesús quiere realmente es que esto quede en la mente de los discípulos. Jesús lo que está buscando es que se acerquen y les digan, miren, esto no sirve para nada porque no está dando lo que tiene que dar. Por tanto, ya no es nada. Y la maldice. Y los discípulos están atendiendo, los discípulos están viendo lo que está sucediendo. En el versículo que sigue, en el 23, después de la higuera, en el 23 nos encontramos con algo muy interesante. Bajen conmigo al 21-23. Si lo tienes ahí, Manuel, ponlo. Cuando vino al templo, fíjese, de repente Jesús de querer desayunar, no encuentra qué desayunar, y de repente se encuentra en el templo. Vino al templo, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, o sea, está rodeado de la crema innata. O sea, están los sacerdotes, los príncipes, o sea, están los principales. Ahí está Anás, ahí está Caifás, ahí está la guardia porque ellos vienen cuidando al sacerdote y al sumo sacerdote. Ellos están ahí. Y también están los ancianos del pueblo. Y cuando habla de los ancianos del pueblo, está hablando de lo que pasa aquí en Temamatla a veces, ¿verdad? Que los ancianos son los que gobiernan, los ancianos son los que dicen aquí, le prestan el auditorio municipal. Ellos estaban ahí. Les llaman la sabiduría del pueblo. Estaban los políticos, para que usted me entienda. Se acercaron a él mientras enseñaba. ¿En dónde? En el templo. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Sopas. Fíjese qué interesante. Le cuestionan a él, ¿por qué haces esto? ¿Quién te dio la autoridad? A lo que Jesucristo responde y les dice, respondió Jesús y les dijo en el 24, yo también os haré una pregunta y si me la contestan, también yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? En el interior de estas personas, el interior de los sacerdotes, en su interior sabían perfectamente que el bautismo de Juan era del cielo, porque Juan era respetado como profeta, y no solamente como profeta. Juan era respetado por la enseñanza que él daba, así que ellos tenían que decir que era de parte del cielo, pero si ellos abrían la boca y decían que era de parte del cielo, ellos también habían sido testigos de cómo Jesús había sido bautizado por Juan, del cual había dicho que venía uno mayor que él después y que no era digno ni siquiera de desatar las agujetas de sus zapatos, y también tenían que dar el testimonio de que se había abierto el cielo y que todos los que estaban ahí habían escuchado, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco, y habían visto la paloma descender y habían visto toda esa situación sobrenatural. Así que los principales y los fariseos, los príncipes, así que los políticos que estaban ahí, lo primero que hacen es algo muy interesante. Sígame a la Biblia. Ahí el 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, de los hombres, tememos al pueblo, porque todos lo tienen a Juan por profeta. ¡Oh, qué interesante! Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Fíjese, esto es muy interesante. No sabemos. Y cuando le dicen no sabemos, Jesús les responde, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Porque lo que ellos estaban haciendo era no estar reconociendo que Él venía del cielo. Y si ellos reconocían que venía del cielo, ellos iban a quedar como unos desobedientes delante del pueblo. Así que ellos prefirieron decir, pues no sabemos por qué.
Y Jesús le responde, pues yo tampoco sé por qué, ni tampoco les voy a responder. Así que Jesús, viendo a esos principales, a esos políticos del pueblo, comienza a decirles algo allí en el 28, sígame al 28, y comienza a decirles, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y entonces dice, dijeron ellos. ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes ellos? Los sacerdotes. ¿Quiénes ellos? Los fariseos, los principales. Porque Jesús les está dando una lección. Jesús está viendo que ellos son gente que no quiere honrarlo, que le están cuestionando con respecto a la autoridad. Así que Jesús comienza a hablarles de un padre que tiene 2 hijos. De uno al que le dice, quiero que vayas, y el primero le dice, sí voy, pero no va. Y al segundo que le dice, quiero que vayas, y le dice, no voy, pero acaba yendo. Así que Jesús está en una parábola y Jesús les está hablando a estos hombres sobre algo muy interesante. Le dice Jesús en el 31, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentisteis para creerle? Así que lo que Jesús estaba haciendo era ilustrar la autoridad de Jesús y cómo los hombres responden a la autoridad de Jesús. O sea, la verdad central de la parábola es el padre con los 2 hijos que están obedeciéndole de una manera correcta y de una manera incorrecta, respondiendo a la autoridad del papá. Eso es muy importante porque nos damos cuenta entonces con el ejemplo de los 2 hijos que las palabras no logran satisfacer las demandas de Dios, sino que el obedecerle, sino que el hacer su voluntad. Así que el hijo que dice primero que no y luego hace lo que le manda el padre, representa a las prostitutas y a los publicanos. Representa a todos aquellos que Jesús se les acerca y les dice, quiero que dejes esto, y la gente dice, no, pero ¿por qué? Pero después de escuchar a Juan Bautista se arrepienten y dicen, claro, Él es el Cristo, Él es Jesús, queremos ir tras de Él. Y se levantan y lo siguen y se arrepienten, aunque en un principio dicen que no. En cambio el hijo que dice que sí, pero no obedece, representa a esa nación judía, representa a esos fariseos y esos políticos que en un principio por apariencia tienen que decir que sí. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle que sí a Dios, pero al pasar del tiempo no lo hacen. Pero al pasar el tiempo no hacen lo que deben hacer. Por eso Jesús viene y mete la mano. Yo te llamé a dar fruto y no has dado nada. Y la maldice para que se esté. Entonces tenemos que entender el por qué Jesús maldice la higuera. Él no está en un arranque de ira y Él no está en un arranque de no me diste de comer, entonces te maldigo. No. Tenemos que entender los versículos que siguen adelante y los que le anteceden para poder entender por qué Jesús viene y maldice la higuera. Porque la culpabilidad de los líderes religiosos era mayor. ¿Por qué? Porque ellos no habían aceptado el mensaje de Juan. Ellos no habían aceptado ni el mensaje de Dios. Ni cuando vieron a la ramera arrepentirse. Ni cuando vieron a las prostitutas arrepentirse y seguir a Jesús. Ni aún así ellos se quisieron arrepentir. No querían creer, tampoco querían obedecer. Esto es muy importante. Porque fíjese que de repente la iglesia de Cristo, la iglesia cae víctima de la confusión también.
Las personas a veces somos endurecidas porque creemos que hemos llegado y que hemos obtenido todo y que no podemos ir más allá y que mientras nos la llevemos de esta manera vamos a poder seguir perseverando y seguir saliendo adelante. Y déjame decirte una cruel realidad. La realidad es que una persona nunca deja de crecer, como la pastora nos mostró hace rato. Uno nunca deja de crecer. Yo no puedo estar creyendo que de estar educando a uno de mis hijos a esta edad, yo tengo que detenerme haciendo lo mismo toda la vida, porque él va a seguir evolucionando y va a seguir creciendo. Y conforme él siga creciendo, yo tendré que seguir madurando y tendré que seguirme preparando para enfrentar las necesidades que no solamente mis hijos tienen, sino las necesidades que mi esposa tiene. No solamente las de mi esposa, sino la situación que la sociedad está queriendo que yo tome y la responsabilidad que yo debo tomar para enfrentar la vida. Yo tengo que prepararme el día de mañana para esperar que mis hijos vengan y me hagan suegro. Y yo tengo que aprender y tengo que estar preparado y maduro y creciendo constantemente y caminando constantemente y cambiando constantemente para que yo sea una persona que enfrenta los cambios de una manera sana. Porque una persona que está peleando todo el día y una persona que está en contiendas es una persona que dejó de crecer. Es una persona que no está preparada para tomar. La ola se levanta y lo aplasta. No. Lo que tiene que hacer el Hijo de Dios, lo que ellos dejaron de hacer, por eso son estériles, fue que no se subieron a la ola cuando venía. Porque la vida representa cambios significantes a diario, a cada momento, todos los días. Todos los días. ¿Cuáles son las características de una iglesia fuerte entonces? Yo me preguntaba, ¿cómo puedes determinar que una iglesia es buena? ¿Cómo puedes determinar que una iglesia es fuerte? ¿Con su grupo de alabanza? No. ¿Con el pastor donde predica? Tampoco. Imagínate que tendríamos que preguntarle a uno de los miembros de la iglesia cuál es la característica de una iglesia fuerte. Y entonces tendríamos que escuchar varias respuestas. ¿Cuáles son las características de una iglesia fuerte? ¿Alguien responda? ¿Sus frutos? ¿Sus frutos a qué se refiere? ¿A estos? No hay nada. ¿Cuáles son las características de una iglesia fuerte? Obediencia. Hay veces que en las iglesias los pastores hacen a la gente servil. Y cuando me refiero a servir, es que la Biblia les llama perros. Y les llama perros porque son gente que lo único que sabe hacer es lamer la mano. Entonces lo que los pastores esperan es que las personas renuncien a su personalidad y a su esencia para servirles a ellos. Por eso tenemos iglesias donde los pastores son reyes. Los ponen en tronos de oro. Y la gente está deseosa de servirle al rey. Ellos comen en vajilla y los demás comen en unicel porque son la perrada y nosotros somos los príncipes. ¡Oh, qué situación tan terrible! Hace unos meses estaba dando una consejería. Ya saben, esas consejerías que, véngase, comemos unos tacos y al son de unos tacos vamos a dar una consejería. Sale. Es que amo a la iglesia. Sí, hijo, pero es que son unos burros. Son unos burros. Yo sabía que eran ovejas, no eran burros. La Biblia dice eso. Bueno, usted me entiende, no entienden nada. No entienden nada. Y yo le respondí, es que nos reproducimos en las ovejas. El primer burro eres tú, le dije. No puedes maltratar a la amada del Señor, es su amada, es lo que más ama. Tú no puedes decir que son unos burros. Tienes que amarla, tienes que amarlos aunque se porten mal. No los tolero, no los toleras. Ah, su mecha. Te propongo algo, ¿por qué no te preparas? ¿Por qué no haces el seminario? Y del seminario por lo menos te va a brillar un poco la luz. Pues ¿a qué iglesia vas? En una iglesia donde todo es poder. Ah, qué chido, pero está muy bien que todo es poder. En una iglesia donde hay discipulado, en una iglesia donde hay liderazgo y tú eres parte del liderazgo, no me aceptan. ¿Por qué? Porque no llego a la categoría.
Mira, te propongo algo. Mira, vente al seminario y comenzamos un proceso de restauración. Y me dijo algo muy importante. Me dijo, quiero que sepa que yo doy todo por los pastores, ¿eh? Yo doy todo por mi vida por los pastores, ¿eh, pastor? Y yo volteé y le dije, habría que preguntarles si ellos por lo menos saben que tú existes. Su cara fue así de... Y me dijo, no sea gacho. Le digo, no, pues que es la verdad. Si tú estás en una iglesia donde ni siquiera te abren la puerta para un discipulado, donde no tienes nada que hacer ahí, ¿quién está mal? ¿Ellos o tú? No, pues yo. No aquí acaba la cuenta, por favor. Pago yo. ¿Cuál es la esencia de una iglesia fuerte? ¿Cuál es la característica de una iglesia fuerte? Porque las personas te hablan que una iglesia fuerte es una iglesia grande. Y las personas están embelesadas porque pertenecen a algo muy grande. La gente cree que porque tiene mucha cantidad de miembros es una iglesia grande. La iglesia grande es grande porque no tiene buena profundidad en su superficie. Tú ves a iglesias grandes y tú te lo pasas dando consejería de otros pastores. Oye, ve con tus pastores que no tienen tiempo para atenderme. Y entonces, ¿qué piensas? No, es que no podemos comer eso. ¿Por qué no puedes comerlo? Porque es del diablo, es del diablo. Por el amor de Dios, ¿cómo crees que los ovnis existen? ¿Quién te dijo eso? No tengo nada en contra de las iglesias grandes, pero las personas creen que una iglesia fuerte es una iglesia grande, que tiene mucha cantidad de miembros, que tienen muchas iglesias fundadas, y eso no es cierto. Algunas veces creen que una iglesia es fuerte por la influencia del pastor. Rick Warren en su libro de una iglesia con propósito habla claramente que una iglesia no puede estar centrada en el carisma del pastor, porque en el momento que el pastor falla, o en el momento en que el pastor se va o se muere o Dios lo mata, la iglesia se viene a pique, porque la iglesia estaba fundada en el carisma del pastor. Vean lo que estamos hablando. Estamos hablando de los judíos que de repente dejaron de hacer lo que tenían que hacer. La iglesia de repente olvida el proceso de enfocar en lo que realmente tiene significado. Por eso es importante volver a preguntar el significado de una iglesia fuerte, de acuerdo con la palabra de Dios. Una iglesia fuerte es una iglesia que ora. Una iglesia fuerte es una iglesia que estudia, que aplica la palabra a sí misma, que está consciente de que su transformación va a llevarlo a transformar la sociedad donde vive. Que Jesucristo está en medio de ella. Una iglesia fuerte es una iglesia, ¿sabe qué? Que tiene una característica, ¿cuál? Hace discípulos. Hace gente y la está preparando con el propósito de abrir las puertas y decirles, ahora ya te preparé, ahora ve y alcánzalos allá afuera a ellos. ¿Qué no fue lo que hizo el libro de los Hechos? ¿Qué no fue lo que hizo la iglesia? Las personas no quieren tomar discipulado porque no han aprendido ni siquiera trabajar con su propio carácter. Es una persona que tú no puedes enviar. Jesús caminaba con ellos y no los traía en el Holiday Inn con 5 estrellas, no los hacía dormir en colchones de aire. Jesús los traía caminando muertos de hambre, y Jesús los traía caminando comiendo espigas, y Jesús los traía caminando de sol a sol, de tal manera que el maestro se agotaba y el maestro dormía. Me encanta esa frase donde Jesús va diciéndoles, vamos al otro lado, y Jesús se queda dormido en el cabezal. Me encanta, porque si usted sabe un poco de barcos, el cabezal en el timón, o sea, imagínense que Jesús se queda dormido en el timón. Y ellos están a punto de ahogarse y todos voltean y dicen, mira, el que dijo que nos iba a llevar está jeteado y está jeteado sobre el timón. O sea, y Jesús se para y dice, ¿qué obole? Faltos de fe. Yo les dije que los iba a llevar y los voy a llevar, porque yo soy Dios. Y él no viene a calmar las aguas. Él le dice al viento, aquíétate.
Y el viento, que es causa, y el efecto es el efecto del mar es causado por el viento. Él viene a darle la causa. ¡Aquíétate, viento! Y el viento se aquieta, por tanto el mar deja de moverse. ¿Quién es este? Que hasta el mar, que hasta el agua. ¡Wow! Así que una iglesia fuerte es una iglesia que produce discípulos. Así que una iglesia fuerte es una iglesia que ora. Así que una iglesia fuerte es una iglesia que está consciente de lo que ha sido llamada y está cumpliendo con lo que Dios le ha llamado. Donde esa iglesia produce gente incondicional. Incondicional al pastor, no. Incondicional a la iglesia, no.